La pandemia impidió el año pasado celebrar manifestaciones multitudinarias. Con la situación ahora más controlada, miles de mujeres saldrán hoy, 8 de marzo, a las calles para reivindicar la necesidad de seguir avanzando hacia la igualdad. Una jornada que seguirá compartiendo protagonismo con la guerra en Ucrania. Es el reencuentro de una familia ucraniana en Burgos tras escapar de la invasión rusa. Han sido muchos días de incertidumbre, pero Nadia ya tiene en casa aparte de los suyos, gracias a José Ignacio, su marido, que no se lo pensó dos veces y emprendió un largo viaje por Europa. El viaje por Europa sí ha sido cansado, pero no es nada comparado con lo que pasaron ellos. Una semana para llegar de Kiev a Lvov y a la frontera de Polonia, escondiéndose de las bombas, durmiendo donde podían, ha sido dantesco. Nadie lo debería vivir. Buenos días, esta ha sido otra noche de bombardeos. Los ataques del ejército ruso siguen llegando a ciudades como Jitomir. Este es el incendio provocado en unos depósitos de petróleo después de ese ataque aéreo de madrugada. No es el único que se ha producido en las últimas horas. La ONU confirma ya más de 400 civiles muertos en Ucrania. Y las consecuencias económicas las estamos sufriendo ya. Algunos supermercados están racionando la compra de aceite de girasol, un problema que podría extenderse a otros productos. Y el precio de la luz, que sigue escalando, hoy alcanzará los 700 euros, su récord histórico. Continúan los contactos entre Partido Popular y Soria Ya. La última reunión se producía este lunes. Con el apoyo de la formación soriana, los populares podrían asegurarse la presidencia del Parlamento Autonómico, aunque no la de la Junta de Castilla y León. Y en cuanto al tiempo, hemos amanecido con algunas lluvias en ciertos puntos de la comunidad. Eduardo Avión, muy buenos días. Buenos días, Pilar. Así es, con algunas lluvias y también con algunas nevadas que han sido más abundantes en zonas del Bierzo y del norte de Burgos, donde llegamos a los 10 litros por metro cuadrado. El pronóstico para hoy, marcado todavía por esos chubascos, sobre todo concentrados en el extremo norte. En el resto van desapareciendo, incluso se abren claros. Cota de nieve sobre los 1000 metros en el norte y temperaturas máximas muy parecidas a las de ayer. Una vez más, Soria volvió a convertirse en el epicentro nacional del duatlón. Los mejores corredores de media distancia se dieron cita para participar en el Campeonato de España. Enseguida se lo contamos en nuestro tiempo de deportes. Nueva noche de bombardeos en Ucrania. Esto que ven era el depósito de petróleo de Jitomir. Se ha incendiado después de 2 ataques aéreos. Esta ciudad se encuentra a poco más de 100 kilómetros de la capital, de Kiev. Pero no ha sido el único ataque de las últimas horas. En Sumy, cerca de la frontera con Rusia, un bombardeo ha dejado al menos 10 muertos, entre ellos niños. Desde su despacho, el presidente Zelensky ha mostrado dónde se encuentra. Asegura que no se esconde y que no tiene miedo de nadie y que seguirá así el tiempo necesario para ganar la guerra. Anoche hubo un tercer encuentro entre Ucrania y Rusia. No hubo acuerdo sustancial, solo pequeños pasos en la organización de corredores humanitarios. Y sin acuerdos, estas siguen siendo las consecuencias. Kharkov, ciudad con 1,5 millones de habitantes, ha quedado reducida a escombros. Bloques de viviendas, coches, edificios, como ella, otras muchas ciudades parecen ciudades fantasma, destruidas por los bombardeos que no cesan. Acurrucados y con mantas térmicas. Así combaten el frío estos ucranianos en un campamento de la frontera de Polonia. Solo este país ha recibido ya más de 1 millón de refugiados. En total, en 12 días hay 1.700.000 personas que han huido de Ucrania. Bruselas cree que la cifra se va a multiplicar en las próximas semanas. La Comisión Europea estima que se van a superar los 5 millones de refugiados.
Castilla y León ha habilitado 1.800 plazas residenciales para acoger a refugiados de Ucrania, ayuda que puede ir ampliándose en función de las necesidades que vayan surgiendo. Palencia, con 400 plazas, es la provincia de la comunidad que más personas va a recibir por el momento. Valladolid unas 300, al igual que Burgos. Y precisamente desde allí, desde Burgos, nos llega la historia de un reencuentro. José Ignacio Alonso, van a conocerle, no se lo pensó dos veces. Se ha recorrido toda Europa para traer a parte de la familia de su mujer, una ucraniana que recibía, así como van a ver, a los suyos entre lágrimas y un gran alivio. Es el emocionante reencuentro de Nadia con parte de su familia ucraniana. 3 menores y 3 mujeres, una de ellas embarazada, llegan a Burgos desde Cracovia tras 2 días de viaje. Se refugiaron en la ciudad polaca tras huir de Kiev antes de que bombardearan su casa. Estos niños no lo saben, que su casa ya no existe. Está bombardeada su casa de la capital. Esta familia pasó una odisea para llegar a Polonia. Empezaron a ir por los bosques, por los caminos rurales, con los niños, con la embarazada. Se escondían en los bosques por los bombardeos, 15 bajo cero, los niños llorando. De allí pudieron salir rumbo a España gracias a Nacho y a su primo. Sus ángeles de la guarda no dudaron en emprender un largo viaje por Europa para traerlos sanos y salvos. ¿Cómo no irles a echar una mano hasta ahí? ¿Cómo no ir a ayudarles después del infierno que están viviendo? En breve les registrarán como refugiados de guerra. Los niños serán matriculados en el Centro Blanca de Castilla. Apoyo para aprender español, también la atención psicológica porque es importante y también coordinados con las ONGs de la ciudad de Burgos. Hoy Nadia es un poco más feliz, pero todavía tiene en Kiev a 4 miembros más de su familia. Que me ayuden a traer la familia, que no se rompe, que este bebé que está en camino, que tenga padre. Los padres, los maridos, los abuelos se quedan allí y no saben qué será de ellos. Son conscientes de que no será fácil, pero no pierden la esperanza. Veíamos antes al presidente de Ucrania demostrando con imágenes que sigue al frente de las operaciones en Kiev. Anoche en el programa Cuestión de Prioridades hablaba el periodista Manuel Campo Vidal. Ponía en valor la forma cercana y accesible en la que comunica Zelensky y considera que Vladimir Putin estará ganando en acciones militares, pero está perdiendo otras batallas. Lo que ha hecho es echarlos directamente con una amenaza que nadie puede soportar. No me gusta tu crónica, juicio, 15 años de cárcel. Esa guerra, desde luego, desacredita al Kremlin. Yo creo que Putin solamente gana la militar, pierde todas las demás. Si alguno dijo, ¿cómo un cómico va a gobernar un país? Pues un cómico está dando la cara de su talla moral y de su conciencia cívica al frente de un país tan amenazado como el suyo y en plena guerra. El impacto psicológico de la guerra lastra el estado anímico del ciudadano. Han sido muchos acontecimientos negativos en muy poco tiempo. Es frecuente el decaimiento, incluso la ansiedad, pero también es importante saber cómo gestionarlo. En 2 años hemos vivido una pandemia mundial, la erupción de un volcán y ahora una guerra. En tratamiento psicológico desde que empezó la pandemia. Hablo con gente joven y todo y le está afectando mucho. Un poco agobiante. Agobiante, sí. Vas acumulando en la mochila, primero el COVID, ahora esto, y dices, ¿y cuál será lo siguiente? Y la incertidumbre es el sentimiento que más nos cuesta gestionar. Cuando tú no lo puedes controlar, pues eso te genera un estado prácticamente de indefensión y esa inseguridad pues intentas compensarla precisamente intentando controlarlo todo, ¿no? Y ahí aparecen, ese es el origen de muchas de las trastornos o de las obsesiones. Quienes arrastraban alguna patología mental son más vulnerables ante estas imágenes. Nos estamos volviendo locos y la gente mayor, como mi padre y mi madre, mi padre que tiene 81 años, peor. El ánimo está muy bajito. Pienso que no sé si nos va a tocar algo. Y las consecuencias para el resto de la población las veremos después. Ansiedad, depresiones, trastornos compulsivos, agresividad, dificultades de relación. Desde el Colegio de Psicólogos nos aconsejan racionalizar la información que vemos y recurrir al apoyo social. Nueva reunión entre Partido Popular y Soria Ya de cara a la formación de las Cortes esta misma semana. Esta vez el encuentro ha tenido lugar en Soria, aunque los protagonistas no han querido revelar detalles del encuentro, que puede acercar posturas, sobre todo de cara a la constitución del Parlamento el próximo jueves.
Los interrogantes sobre el próximo gobierno de Castilla y León siguen sin despejarse, y eso pese a que este jueves se constituyen las Cortes y, por tanto, este día deberían perfilarse qué opciones para gobernar son viables. Con Soria ya, el PP podría asegurarse la presidencia del Parlamento Autonómico, pero no la de la Junta. Sus puntos de coincidencia, entre otros, estos, desde el refuerzo de las infraestructuras a la lucha contra la despoblación. Que no es un acuerdo exclusivamente para la provincia de Soria, ¿no? Es un acuerdo, al final, para gobernar la Junta de Castilla y León. El PP repite este mensaje. Esperamos alcanzar acuerdo de programa. Yo sé que hay quien pone más interés en el reparto de responsabilidades. Como Vox, que sigue condicionando su apoyo a cambio de presidir las Cortes. Las negociaciones están vivas. Al margen de cargos, sus programas tienen muchas coincidencias, desde bajada de impuestos a fomento de la natalidad o refuerzo de la atención primaria. Confiamos en que al final puedan llegar a muy buen término. En cuanto a la UPL, el otro partido con el que los populares creen posible algún acuerdo, hay discrepancias totales sobre la estructura de la comunidad, pero también objetivos comunes relacionados, por ejemplo, con reindustrialización o sanidad. No hemos recibido absolutamente ninguna llamada, no la esperamos tampoco. Cierto que los leonesistas no apoyarán ni a PP ni a PSOE para presidir las Cortes. De esta forma, los populares podrían necesitar solo a Soria ya para alcanzar esa presidencia. Y sobre todo esto, desde el Partido Popular ha hablado Alberto Núñez Feijóo. Dice que será Alfonso Fernández Mañueco quien decida sobre su gobierno, y el PSOE remarca no está legitimado para dar lecciones de pactos a nadie. El señor Tudanca se le llamó para hablar con él, el señor Mañueco fue el primero que convocó y la respuesta fue de una soberbia bastante intensa, ¿no? Que el señor Tudanca, a la entrada de un comité federal del Partido Socialista, intente dar lecciones de lo que debe hacer el que ha ganado las elecciones en Castilla y León, después de haberlas perdido el señor Tudanca, hombre, no parece que sea muy respetuoso ese tema, ¿no? El Partido Popular de Castilla y León ha recogido ya 4.500 avales para la candidatura de Núñez Feijóo a la presidencia del PP. Una cifra que podría incrementarse porque hasta el 9 de marzo pueden recibirse más. Es un respaldo no solo de la dirección regional, llegan también avales de alcaldes, concejales, afiliados y cargos públicos en toda la comunidad. Queridos amigos, tenemos a un político. Tras más de un mes de bajada de la incidencia y pese a no haber bajado del nivel alto de alerta, hay indicios de que se podría haber tocado suelo. La incidencia a 7 días acumula varias jornadas de recuperación, en el entorno de los 200 casos por cada 100.000 habitantes. Ha subido 20 puntos desde el pasado jueves. Y el Tribunal Supremo ha concluido que la Junta de Castilla y León no era competente para fijar el toque de queda a las 8 de la tarde. El Gobierno regional lo decretó el 15 de enero de 2021 hasta que el Supremo lo suspendió un mes después. Ahora el Alto Tribunal, en una sentencia, ha estimado el recurso presentado por los servicios jurídicos del Estado en contra del decreto de la Junta. Renfe ha recuperado parte de los trayectos que se suspendieron por la pandemia, pero aún quedan hasta 16 frecuencias pendientes en varias provincias de la comunidad. La Asociación de Usuarios del AVE recuerda además que siguen esperando la aprobación de un bono descuento que las Cortes aprobaron el pasado verano. Hacía 2 años y un mes que este tren no funcionaba. La pandemia paralizó el servicio. Hoy Alfredo ha podido volver a utilizarlo. Viaja desde Segovia a trabajar a Valladolid. Es una buena noticia. Se ha llegado incluso a plantear dejar de vivir en Segovia porque las alternativas que tenía para venir a trabajar no le compensaban. Pues yo he probado 2 métodos. He ido en coche y he ido en un autobús que sale prácticamente 1:20 antes que este. Valladolid recupera todas sus frecuencias previas a la pandemia, pero no ocurre lo mismo en el resto de provincias. A estas alturas todavía faltarían unas 4 frecuencias en Zamora, Palencia y León. Y especialmente preocupa la situación de Salamanca. Seguimos al 50% y encima con trenes de media distancia, no de alta velocidad. Muchos de estos viajeros marchan hoy a Madrid a trabajar. Desde octubre tendrían que poder utilizar un abono del 25%, pero siguen esperándolo. Nos dicen que el trabajo está prácticamente terminado, pero es que llueve sobre mojado.
es que esto fue en junio, la reunión con el vicepresidente y el consejero fue en julio, iba a ser para octubre y estamos en marzo. De salir adelante este abono, cada viajero se ahorraría una media de 2.000 euros anuales. A pesar de la incertidumbre por la situación internacional, las previsiones económicas de la Junta para 2022 son optimistas. La economía de Castilla y León recuperó el 64% de lo perdido en 2020 por culpa de la pandemia. El Gobierno regional mantiene de momento una previsión de crecimiento del 4,9% en 2022, aunque el propio consejero de Economía ha reconocido que el conflicto de Rusia y Ucrania ya está teniendo un impacto negativo en nuestra economía. En algunos casos puede haber una rotura de stocks y falta de suministros. En otro caso, pues un incremento de precios, fundamentalmente los piensos, cereales, energía o el caso de los fertilizantes. Esa recuperación se puede ver lastrada, lógicamente, por las consecuencias económicas de la guerra, consecuencias que ya vemos, por ejemplo, en el coste de la luz. 544 euros el megavatio hora. Ese es el coste que marcará hoy su máximo histórico, con 100 euros de diferencia sobre el anterior, que se había alcanzado en el día de ayer. Pero es que de 7 a 8 de la tarde de hoy martes se alcanzarán los 700 euros. Récord tras récord, hacer este gesto se ha vuelto casi un lujo en nuestras facturas. Que esto va a ser cada día peor. Pues cada vez más gordas. Aprendimos las horas Valle, Llanas y Punta, pero ya ni las más baratas llegan a serlo. Este martes el megavatio hora se moverá entre 425 euros y los 700 que se pagarán a las 8 de la tarde. Que no puedes estar pendiente, que si la lavadora una hora, que si estás haciendo una vida más o menos normal, ¿eh? Con vela nos vamos a tener que alumbrar. Y la subida impacta de lleno en los bolsillos de casi 2 de cada 3 hogares y pymes con tarifa regulada. Todos los precios pues ya haremos cuentas a final de año, porque también están subiendo los cereales y todo. Hay que tener en cuenta que el gas sigue a la deriva. A la apertura de mercado su precio se ha disparado un 75%. Pero lo noto más en el gasoil y la gasolina, mucho más. Nuestra comunidad registra la mayor subida de precio de estos combustibles, casi 30 céntimos más que hace un año. Esperemos que baje, pero pinta mal la cosa. Este lunes el barril de Brent ha tocado los 130 euros. Los efectos de la guerra se notan también en la cesta de la compra. Hemos visto que en los últimos días se ha incrementado el precio del aceite de girasol. De Rusia y de Ucrania sale la mitad de la producción mundial. Hay preocupación también en las cadenas de supermercados, que ya limitan las ventas de este producto. El racionamiento ya ha llegado al aceite de girasol. Algunos supermercados ya han decidido limitar su compra. No había. Ahora venimos del líder y no hay nada. El aceite, aunque sea el oliva, se está notando también. Todavía tenemos casi 2 meses de margen para actuar. De las 57 millones de toneladas de pipas de girasol cosechadas en 2021, unos 33 millones proceden de Ucrania y Rusia. Apenas hay alternativas que puedan compensar esta producción y España importa el 57% del aceite que consume. Es preocupante porque esa dependencia se concentra todo en un semestre del año, que es el primer semestre en el que estamos. En ese sentido, si la guerra hubiera empezado en el segundo semestre, no estaríamos tan preocupados. Como en toda crisis, también se presentan oportunidades que se permita incrementar el cultivo de girasol nacional. Ciclos cortos, o sea, que pudiera tener una cosecha rápida, es ahora una oportunidad clarísima para la agricultura. Reclaman al Gobierno medidas rápidas. De facilitar la llegada de ese girasol argentino. Decisión que además debe tomar cuanto antes, porque ya hay cada vez mayor interés de otros países que también se han quedado cortos. Si no se encuentran soluciones, esta escasez se extenderá a otros sectores como el de las conservas, el de las galletas o hasta la hostelería, que tendrán que echar mano de otro tipo de aceites. El rey Juan Carlos no volverá a vivir de momento en España, aunque quiere visitar nuestro país con asiduidad. Se lo ha comunicado en una carta dirigida a su hijo Felipe VI y que ha difundido la Casa Real. Afirma que su intención es seguir residiendo en Abu Dhabi y viajar a España con frecuencia. Se alojaría en casas de particulares. Don Juan Carlos lamenta la imagen pública de sus escándalos y reivindica su legado después de que la Fiscalía haya archivado las investigaciones sobre él.
Y hoy, 8 de marzo, se celebra el Día de la Mujer. Anoche, Madrid acogió el acto institucional al que asistieron el presidente del Gobierno y la ministra de Igualdad. Tanto Pedro Sánchez como Irene Montero han intentado limar asperezas tras unos días tensos en el Gobierno de coalición a cuenta de la guerra en Ucrania. Solamente a través del feminismo construiremos las mejores democracias, que es precisamente lo que algunos no quieren que ocurra en nuestro continente, en Europa. Quiero agradecer particularmente al presidente del Gobierno que esté aquí hoy, porque son días muy difíciles y creo que con su presencia hoy aquí representa esa voluntad unánime del Gobierno de que las políticas públicas feministas sean una cuestión de Estado. Y en Valladolid quedaba suspendido el juicio contra el trabajador que había instalado una cámara en el baño de mujeres de su empresa. Las 8 víctimas han aceptado su perdón y el fiscal ha retirado la acusación. Tendrá que pagar indemnizaciones. El hombre de 53 años se enfrentaba a 19 años de cárcel. Y vamos a conocer la unidad de investigación de la Guardia Civil en León. Hay solo 6 en todo el país. Son claves para encontrar a los culpables de crímenes y casos sin resolver. Detectar la falsificación de billetes y de documentos públicos es una de sus especialidades. El Laboratorio de Criminalística de la zona de Castilla y León cuenta con 3 departamentos de investigación. En la unidad de balística estudian armas, municiones y trayectorias. También realizan cotejos. Para ello cuentan con un prototipo en desarrollo en el que disparan, recuperan proyectiles para así poder compararlos con los localizados en escenas del crimen. Los casquillos o los proyectiles o las vainas, cuando hablamos de cartuchos semimetálicos de caza que se han obtenido, se remiten a Madrid. Y esa base está interconectada con Europa. Ha dado positivos con Alemania y creo que con Portugal. La falsificación de documentos públicos o papel moneda es uno de los delitos que más investiga la unidad de grafística. Aunque los delincuentes sofistican cada vez más sus sistemas, los agentes ofrecen varias claves para que cualquier ciudadano pueda diferenciar un billete falso de uno auténtico. Lo primero que tenemos que hacer es tocar el billete, mirar el documento y luego girar el documento. Por ejemplo, hay unas tintas que según se mueven van variando el color. En incendios trabajan para determinar si los fuegos son fortuitos o provocados. El objetivo de los informes periciales de las 3 unidades es asesorar a los jueces. La temporada nacional de duatlón ha dado el pistoletazo de salida en Soria con triunfos de Laura Gómez y Gonzalo Fuentes en la modalidad de media distancia. El soriano Enrique Fernández se alzaba con la segunda posición en una cita que ha reunido a los mejores duatletas del país. Soria acogía el Campeonato de España de duatlón media distancia y muchas de las miradas estaban puestas en Enrique Fernández Pinedo. El de Almazán comenzaba fuerte el primer tramo a pie de 15 kilómetros. De salida yo más o menos sabía que mi referencia corriendo era Gonzalo Fuentes, ¿no? El que al final fue el ganador. Y bueno, tenía a Jaime Izquierdo por ahí, que es mi entrenador, dándome referencias del paso del resto de compañeros. En los 65 kilómetros de bici conseguía ya atar la segunda plaza y en el último tramo de carrera miraba más a los rivales que venían por detrás. Es verdad que en los tiempos creo que mejoré respecto al año pasado, 3 minutos en el segmento ciclista. En meta Gonzalo Fuentes se proclamaba campeón de España. Me he puesto primero y he ido aumentando un poco la ventaja y al final ya la última carrera a pie tenía un poco de margen. 2 minutos después entraba Fernández Pinedo para lograr una valiosa medalla de plata. Ahí en la grada pues toda la gente de Almazán, ¿no? Mis padres, mi familia y los amigos del ayuntamiento y demás estaban ahí animando. Una gran jornada de duatlón en Soria con 350 participantes que volvía a demostrar la gran conexión de la ciudad con este deporte. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hoy empezamos la jornada con muchas nubes, también con algunas lluvias, gracias a la llegada de ese frente por el oeste que dejará precipitaciones durante las próximas horas, aunque en general serán de carácter débil. Lo vemos mejor en el pronóstico para hoy, con esas lluvias que van recorriendo la comunidad de oeste a este. Durante las próximas horas, eso sí, van desapareciendo, sobre todo por puntos del oeste, abriéndose ya algunos claros, y por la tarde persistirían de forma más anecdótica en puntos de Burgos. Todo ello con unas
temperaturas máximas muy similares a las de ayer, con esas máximas alrededor de los 10 o 11 grados y con una cota de nieve que estará sobre los 1000 metros en puntos del norte y entre los 1200 y los 1400 en el sur de la comunidad. Gracias, Eduardo. Un año más, la Compañía Nacional de Danza homenajea a todas las mujeres en este 8 de marzo. El escenario escogido esta vez es la Casa del Sol del Museo Nacional de Escultura de Valladolid. Con ellos nos vamos. Hasta ahora.